Sí. Buenos días a todos. Vamos a continuar con el seminario. Voy a dar paso a la primera mesa de hoy, Periodismo y periodistas en las redes. En esta mesa participan Carmela Ríos, que va a proyectar algo desde Internet, entonces en la medida de lo posible sería bueno que no utilizáramos demasiado ahora la conexión wifi para evitar sobrecarga. También Antonio Fraguas, Pablo Mancini, Agustín Alonso y Enrique Infante. Voy a comenzar presentando a Carmela Ríos. Ella es periodista especializada en medios sociales, ha sido corresponsal en París para cadenas de televisión españolas y norteamericanas. También ha sido corresponsal judicial y política aquí en España y recibió en el año 2011 el premio Ortega y Gasset de Periodismo Digital por su cobertura del 11M. Todos los participantes en esta mesa tienen una amplísima experiencia para poder sacar algunas ideas sobre los aspectos fundamentales que queremos desarrollar en ella, códigos periodísticos nuevos, cómo se compatibilizan con los anteriores, cómo se convierte un periodista tradicional en el mundo de las redes, cómo influye el lenguaje de las redes en los medios convencionales. Bueno, son algunas de las ideas que queremos plantear. Entonces, le damos la palabra en primer lugar a Carmela. Todos contáis con 10-12 minutos para esta primera exposición, para que después haya tiempo para el debate. ¿Sí? Pues Carmela, cuando quieras. Buenos días a todos. Bueno, yo prefiero contar la historia en imágenes, si os parece bien. Bueno, déjame que os enseñe estas fotos. Estas fotos fueron tomadas en Campos Elíseos en junio de 1998. Fue aquel año y aquel mes en el que Francia ganó el Mundial. Evidentemente para ellos fue una ocasión histórica porque era la primera vez y la última hasta ahora. Y bueno, pues yo estaba allí aquel día, ¿no?, cubriendo aquel evento para Antena 3, cadena para la que yo era corresponsal. De hecho, yo estuve en París 10 años trabajando esencialmente para Antena 3, después para CNN, y me pagaban un buen sueldo, incluso me pagaban hasta la casa. Y ahora, cuando pienso aquello, me parece casi ciencia ficción porque trabajar en esas condiciones para un medio español ahora es casi imposible. De las cifras de la crisis no voy a hablar mucho. Desde la llegada de la crisis y del modelo de negocio periodístico, 11.000 periodistas pierden su trabajo y esta cifra ya creo que ya ni están actualizadas. Según datos de la Asociación de la Prensa, hay más de 400 medios que ya son más, que han cerrado. Y uno de ellos pues, fue CNN Plus, que era la cadena para la que yo trabajé desde París y en la que me incorporé a mi llegada, a mi retorno a España. Pues era una cadena de noticias que muchos de vosotros seguramente conocéis, ¿no? Este medio cerró el día 10 de diciembre de 2010, que fue el día en que Prisa anunció a través de un comunicado que cerraba la cadena. Ese día yo estaba en la calle haciendo un reportaje en la Audiencia Nacional y alguien me llamó al teléfono. Yo por entonces tenía una cuenta de Twitter muy poco activa, estamos hablando de 2010, tenía 45 seguidores y básicamente, bueno, no lo utilizaba demasiado. Y aquel día cuando alguien me llamó al teléfono y me dijo, oye, que cierran CNN Plus, yo me quedé tan sorprendida y tan noqueada que pensé en Enrique González, que siempre me va diciendo, tú en caso de dudas, periodismo, en caso de dudas, haz periodismo. Y bueno, yo fue lo que hice, fue llamar a otra persona que estaba dentro de la organización, que me leyó el comunicado que Prisa se disponía a sacar anunciando el cierre de CNN Plus. Yo realmente pensaba que ese comunicado ya estaba difundido, pero no era así, no había sido hecho público. Y bueno, cuando me lo contó, yo pensé, bueno, pues aquí hay una noticia relevante, que es el cierre de una cadena de noticias en una democracia madura, entre comillas, como España, y yo tengo dos fuentes. Esto se llama Hagamos Periodismo, y casi de una forma instintiva cogí mi BlackBerry en ese momento y abrí la cuenta de Twitter, que tenía 45 seguidores, y puse este tuit. Estas son imágenes de... Cierra CNN Plus. El teléfono empezó a echar humo. Retweets, menciones... Bueno,
nunca pude imaginar aquello. Y fue como una pequeña revelación. En ese momento murió el medio con el que yo me había sentido más identificada, y Dios, para los creyentes, quien no lo piense, me dio otro medio, que era Twitter, que era una forma de contar noticias tuya, mi pequeño CNN+. Y decidí que la muerte de CNN+ iba a ser la primera historia tuiteada, mi primera historia tuiteada. Entonces hice un minuto a minuto del cierre de CNN+, desde el día 10 de diciembre que se anunció hasta el 28 de diciembre, día en que finalizaron las emisiones. Esto es una recopilación de esos tweets que yo recogí las fotos en mi cuenta de Flickr, ¿no? Bueno, digamos, cada foto cuenta la pequeña historia, y todas estas pequeñas historias acaban contando pues la gran historia, ¿no? Bueno, pues estos son los últimos momentos, silencio, ese fue el último día de emisión, con el control, las personas ya despidiéndose, el equipo viendo el último boletín el último informativo que ya estaba grabado, hasta esa famosa careta de CNN Plus ha finalizado sus emisiones. O sea, yo me fui a CNN aquella noche a vivir las 2 últimas horas para tuitearla. Y esta fue la primera historia, muy triste, pero fue un buen entrenamiento. Y desde entonces, después de aquello, pues yo pasé a 4, a hacer crónica política y crónica judicial esencialmente. Y yo decidí ese día, después del cierre de CNN+, inscribirme en un curso de medios sociales, de redes sociales, de social media. Hice una formación durante 6 meses en la Fundación MUNED y alterné desde ese día la práctica del periodismo clásico en una televisión convencional, como era 4, haciendo pues los típicos directos de la Audiencia Nacional, las crónicas y tal, con periodismo en Twitter. ¿Y de qué descubrí? Bueno, pues lo que descubrí es que Twitter es el perfecto campo de entrenamiento, tanto en narrativas como en herramientas de otra forma de hacer periodismo. Yo no me atrevo a decir que sea el nuevo periodismo, pues yo pienso que las formas de periodismo van a convivir, pero había otras herramientas, otro soporte y otra forma de contar las cosas. Y para mí estas son las 4 palabras que explican un poco el trabajo. Por un lado, es una herramienta maravillosa para entrenarte en lo que llamamos live blogging o el minuto a minuto, que puede ser un relato, es el relato yo creo que del siglo XXI, realmente es un relato que puede ser enriquecido con vídeo, con fotografía, en fin. Es el medio en el que puedes utilizar un buen apoyo gráfico a la información, como el vídeo, como la fotografía, y después, como todos lo sabéis, los que al menos tenéis cuenta en Twitter, es el medio que permite una interacción, es natural interactuar con el usuario, y incluso con posibles fuentes. Es toda una mina. Y bueno, la ocasión buena, digamos que la vida me puso una ocasión estupenda y una historia estupenda para practicar ese periodismo de una forma en continuo durante 28 días seguidos. Fue con esta historia. Entonces, no sé si se escuchará. Espero que sí. Lo que no es el volumen, ¿cómo funciona aquí? Es que insisto porque merece la pena, que sí merece la pena. Esto es realmente un poco el... A ver si suerte. Hemos hecho una pausa, hemos cancelado, ¿verdad? Dignidad, educación, salud, vivienda, trabajo, futuro para todos. Primero, las personas. Nada por encima del ser humano. ¡Viva!
dormíamos, despertábamos, decía esa placa que colocaron a la puerta, a los pies de la estatua de Carlos III. Bueno, pues esta fue una historia pues, que contamos desde el principio, realmente desde el germen del 15M, que fue una manifestación que se celebró el 7 de abril, hasta después el 15 de mayo, esa manifestación que abrió la acampada, y 28 días más tarde cuando se produjo pues, esa imagen. Esa cobertura fue primero una experiencia de información en tiempo real, es decir, esos días los medios tradicionales tenían muchas dificultades para seguir el movimiento que iba modificándose permanentemente, iban sucediendo cosas minuto a minuto. En ese momento, después del cierre de CNN Plus, en España solo había una cadena que hacía eso, que era el 24 horas, y no realmente con el mejor músculo, y digamos, Twitter resultó el medio natural, Antonio lo sabe que también estaba allí, para contar lo que iba sucediendo, porque te permitía realmente reaccionar de una forma muy rápida, ¿no? Por ejemplo, se podían idear los pequeños titulares de las cosas que iban sucediendo en la acampada, ¿no? Después, Twitter permite el enriquecimiento con imágenes, y yo pienso que nada más en este caso especialmente el relato gráfico era esencial. Es decir, esta cobertura no hubiera tenido ninguna fuerza si no hubiera sido fotografiada, no solamente tuiteada, ¿verdad? Que la foto es casi un elemento esencial, no es el único, pero es muy, muy importante. Y después la interacción. Hacia dos direcciones. La primera era porque Twitter era también la herramienta en la que ellos vivían, con la que ellos difundían sus mensajes, en las que ellos se organizaban. Si tú tenías un acceso fácil a mayores fuentes que conocías en abierto y que después podían pasar a ser fuentes propias, ¿no? Y bueno, yo en ese caso, por ejemplo, preguntaba abiertamente a la gente de las comisiones cuáles eran las posturas, qué pensaban hacer y tal. Después había otro tipo de gestiones. Y, por ejemplo, también un día alguien contó que había 25 furgones de la UIP bajando y, bueno, pensaban que desalojaban el campo. Bueno, pues pregunté en voz alta, ¿quién puede confirmar si esto realmente es así? Yo no estaba en ese momento en Sol. Y después hay otro tipo de interacción, que es una interacción muy agradecida, que es con los propios seguidores. En ese momento y en esa ocasión, pues yo tuve un diálogo muy cálido con muchísimas de las personas que estaban siguiendo el 15M fuera de Madrid y que me veían allí permanentemente. Entonces, digamos, encontraron en la cuenta o en mi cuenta de Twitter, en mi relato, la información que igual no encontraban en otro sitio. Y lo agradecían mucho. Entonces, yo recuerdo de un tuit que me emocionó, porque da sentido casi una carrera, cuando alguien te dice gracias porque eres nuestros ojos en Sol, una persona que estaba en Sevilla. Y dije, bueno, pues ya solo por esto merece la pena. Todos los días, yo me mudé a Sol, viví allí durante todos los días, fines de semana, y cuando recibí ese tuit recuerdo que me emocionó mucho y pensé que era donde tenía que estar. Y bueno, yo creo que Twitter es, como digo, es la herramienta. Las redes sociales en general, yo creo que ahora, es decir, podemos hablar extensamente sobre esto, de cómo Twitter nos da las destrezas para desarrollar otro tipo de géneros periodísticos. Ayer Virginia hablaba de uno, yo también pienso que hay géneros periodísticos especiales para redes, pero yo pienso que no hemos descubierto que estamos en el minuto cero de lo que podemos hacer en una red social, en Twitter y en otras, en Instagram, en Vine, en otras. Twitter es una maravillosa, ya lo sabéis, generador de marca personal, y es una máquina y es una caja de bombas. No sé si os habéis dado cuenta, porque puede minar en un minuto la credibilidad de un periodista. Entonces, yo he preferido acabar con estos consejos. Uno de ellos siempre lo comento con Marilyn, que nos reímos mucho, que es, si dudáis y sois periodista, lo mejor es no tuitear. Si tienes dudas, no lo tuitees. Y, por supuesto, si bebes, no tuitees, porque el alcohol y Twitter hacen mala compañía. Eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carmela. Vamos con Antonio Fraguas. Bueno, tenéis su currículum, pero repaso brevemente también pensando en gente que nos pueda estar viendo ahora con el streaming. Él es licenciado en Filosofía y Letras, máster en Periodismo, ha sido redactor en El País en 20 minutos, colaborador de otros medios, también no solo escritos, también en Cadena SER, por ejemplo, radio, y bueno, en revistas. Mantiene un blog de humor
y opinión política que se llama La Fragua, como no podía ser de otra manera. Así que, Antonio. Pues, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Yo lo que voy a hacer es plantear 5 preguntas, básicamente con un pequeño preámbulo, o sea, esto que hacemos antes de echar a andar. Me tomo el título de la ponencia Periodismo y Periodistas en Red en un sentido amplio de la palabra red, porque yo creo que el castellano, me gustaría que habláramos un poco también del español, ya que estamos donde estamos, y creo que el castellano es una red con usuarios, exactamente igual que Twitter. Entonces, lo que ha pasado con la irrupción de Internet ha generado unas reacciones de diverso tipo, entre personas comunes y entre periodistas que también son personas. Para explicar esta reacción, yo quería leer una cosa un poco excéntrica, leer unos fragmentos de En torno al casticismo de Unamuno, donde habla de la reacción de mucha gente a la entrada de extranjerismos. Entonces me gustaría que leyerais estas palabras conmigo atendiendo a los extranjerismos, que es uno de los problemas que también, no problema en el sentido negativo, pero de las cuestiones que plantea la irrupción de Internet, y también en sí mismo como la llegada de Internet a esta red que es de usuarios, esta red social que es el castellano. Esto es de 1895. Dice: elévanse a diario en España amargas quejas porque la cultura extraña nos invade y arrastra o ahoga lo castizo, y va zapando poco a poco, según dicen los quejosos, nuestra personalidad nacional. Desde hace algún tiempo se ha precipitado la europeización de España. Las traducciones pululan, que es un gusto, se lee entre cierta gente lo extranjero más que lo nacional, y los críticos de más autoridad y público nos vienen presentando literatos o pensadores extranjeros. Cada vez se cultivan más las lenguas vivas. Hay muchos ya que casi piensan en ellas, y aun cuando prescindamos de los efectos que han dado ocasión a que corra por ahí y se utilice un diccionario de galicismos, nos hallamos a menudo con escritores que escriben francés traducido a un castellano de regular corrección gramatical. Lo mismo los que piden que cerremos o poco menos las fronteras y pongamos puertas al campo, que los que piden más o menos explícitamente que nos conquisten, se salen de la verdadera realidad de las cosas, de la eterna y honda realidad. Piden algunos ciencia y arte españoles, y este es el día en que, después de oírles despacio, no sabemos bien qué es ello. ¿Se llama ciencia a tantas cosas y a tantas se llama arte? Y ya, para finalizar, un poquito más adelante, dice: por natural instinto y por común sentido, comprende todo el mundo que al decir arte castizo, arte nacional, se dice más que al decir ciencia castiza, ciencia nacional. Que si cabe preguntar qué se entiende por química inglesa o geometría alemana, es mucho más inteligible y claro al hablar de música italiana, de pintura española, de literatura francesa. El arte parece ir más asido al ser y más ligado que la mente a la nacionalidad. Y digo parece porque es apariencia. Bueno, este debate de que llega lo de fuera, que vienen los bárbaros y nos asaltan, sea Internet, sean los galicismos en el caso de Unamuno, o ahora los anglicismos, o el lenguaje tecnológico, pues no es nuevo. A mí me gustaría que viéramos el lenguaje como un juego, recurriendo un poco a la teoría de juegos de Wittgenstein. Un juego como un juego de naipes. Digamos que el español es la baraja española. Bueno, y hay otros juegos de diferentes barajas, ¿no? Como un juego de herramientas, esto que se dice, un juego de sábanas. Bueno, un juego porque tienes herramientas diferentes a tu disposición. Surge Internet e Internet es otro juego, distinto, con otras reglas. No es un lenguaje exactamente, pero tiene elementos lingüísticos. Y ahora el reto en el que estamos los periodistas y el resto de los usuarios de esta red social, que es el español, es cómo jugamos al español y cómo jugamos a Internet a la vez. Y eso está planteando problemas. Cuando se habla de redes sociales, yo ya digo que para mí el español es una red social formada por usuarios. Cambian los usuarios y entonces cambia la forma de utilizar la red social y por lo tanto cambia la propia lengua. Pero se habla mucho de redes sociales para Twitter o Facebook. Para mí no son redes sociales, son herramientas que ponen en evidencia redes sociales preexistentes, que las intensifican, que las facilitan. Elena y Carmela han dicho en un momento de pasada medios sociales, que es como se dice en inglés.
no sé si es más claro, pero por lo menos no está defraudando el sentido de la expresión red social, que en antropología existe desde hace mucho y en castellano también, ¿no? Yo decía que voy a plantear 5 preguntas. Veis que esto es un poco de picoteo de varias cuestiones. La primera que a mí me preocupa es si periodísticamente estamos ante el fin del estilo, de un estilo. Es verdad que hay géneros, y géneros nuevos, el live blogging, el relato minuto a minuto, pero yo me pregunto, decía Ortega y Gasset que el periodismo es una actividad intelectual, eminentemente intelectual. Me pregunto si hay un Larra, un Julio Camba, un Manuel Chávez Nogales en Internet. Si la democratización de la opinión, la interacción con los lectores, permite que haya un estilo. Porque no es lo mismo... 2 personas pueden jugar. En inglés y en francés se habla de jugar el piano, jugar la guitarra, ¿no? Se dice así, tocar, en alemán también. Tocar es jugar. Pues bueno, no es lo mismo yo tocando la guitarra que Paco de Lucía tocando la guitarra. Entonces, porque es una cuestión, entre otras cosas, de estilo, de cómo se interpreta. Entonces, yo no sé si estamos perdiendo el estilo en el castellano periodístico y en general en el uso que hacen los hablantes en las redes, en Internet en general, si estamos perdiendo el estilo. Si el estilo está cambiando, va a ser un estilo común, colectivo, no lo sé. La segunda pregunta que yo me planteo, veis que salto de tema radicalmente. En el artículo de David Crystal, que sirve un poco de base a este encuentro, dice: en noviembre de 2009 Twitter cambió la pregunta ¿en qué piensas? A ¿qué está pasando? Lo que hizo que los tweets fueran más extravertidos, con más pronombres en tercera persona, mayor variedad de formas verbales. El resultado fue un cambio en el propósito y el carácter lingüístico de Twitter, que empezó a parecerse más a una agencia de noticias. Las agencias de noticias siguen existiendo y van a seguir existiendo, pero el servicio de noticias, que tengas tú que te caigan los teletipos en un contenedor que sea propio de tu empresa, la que sea periodística, eso parece que ya está terminando. Tú te haces tus listas de Twitter y te informas al minuto, porque casi todas las agencias tienen perfiles de noticias de última hora. Entonces, hay que ver también hasta ahora qué poder tenían las agencias a la hora de trasladarnos la realidad. Si ahora mismo hay revueltas en Teherán, quizá ya no haya que esperar a que haya un teletipo para empezar a intuir qué está pasando. Hablo del tema de Teherán precisamente para plantear la siguiente pregunta, de esto de que gracias a Twitter uno puede anticiparse a las agencias de noticias, que hasta el momento era lo más rápido que había, más rápido que las televisiones, quizá tan rápido como la radio. La tercera pregunta es si nos engañan en general los temas del momento, los llamados trending topics. A la mañana siguiente de la final de la Copa de Europa, de los 10 temas del momento, 8 tenían que ver con la final de la Champions. Tuvo una audiencia ese partido, una audiencia media de 11.030.000 personas. En España hay 46 millones de habitantes, lo que quiere decir que había 35 millones de personas que no vieron la final de la Champions. Pero en Twitter, si uno veía los temas del momento en España, 8 de los 10 iban sobre fútbol. Claro, ¿qué estaba pasando en España esa mañana? Pues para los 35 millones de personas que no vieron el fútbol, no lo sabemos. No sabemos de qué hablaban, en qué pensaban, qué les preocupaba. Supongo que estaban aguantando al resto. Esto del trending topic es importante para la forma en que trabajamos los periodistas, porque sucede una cosa en las redacciones, que es la ansiedad del trending topic en el diseño de la agencia periodística. Sobre todo esto se produce entre los responsables, los jefes, que son conversos, que acaban de descubrir Internet hace poco. Entonces ellos ven el trending topic y dicen, que mira, hay que hacer noticias de esto, porque es trending topic. Y dices, bueno, y esa zona de sombra que no está atendiendo al trending topic, solo hay que retroalimentar lo que ya genera por sí mismo un medio social. No me olvido de Teherán, porque aquí quiero hablar del efecto bomba, de la cercanía. Cuando un periodista está en un sitio y estalla una bomba muy cerca, tiende a decir que ha sido una gran explosión, y en realidad a lo mejor no ha sido una gran explosión, es que ha estallado muy cerca la bomba. Enrique González decía que cuando hubo unas revueltas en Teherán, si uno veía precisamente Twitter, parecía que estaba a punto de volver la democracia y que ahí había una revolución, una primavera no árabe en este caso, más sería persa, y que ya estaba cantado que iba a caer el régimen de Ahmadinejad, y no fue así. ¿Por qué? Porque, de nuevo,
Twitter sirve para dar altavoz a relativamente poca gente y a un tipo de gente muy específica que consigue hacer mucho ruido, que consigue modificar las agendas de grandes medios, pero que no tiene por qué ser representativo. Para que uno entienda bien qué sucede en un sitio, a pesar del microblogging, a pesar de Twitter, a pesar de la rapidez y a pesar de este periodismo de alcance, hace falta otro tipo de contenido, más de largo aliento, con cierto estilo, con mucha documentación. Iba a hablar aquí de lo que aludimos ayer de la segmentación, de que la gente se hiperespecializa en las listas y que llega un momento que pierde la cosmovisión esta global del mundo, pero bueno, no lo voy a hacer, lo voy a dejar porque ya lo vimos ayer. La cuarta pregunta sería si estamos ante el fin de cierto tipo de rigor. Rigor no necesariamente siempre se connota positivamente, porque también hay un rigor de rigidez que no siempre es bueno. David Crystal dice también: al periodismo en Internet se le pide la rapidez de la radio y la pulcritud del papel. Este es un problema y durante mucho tiempo ha recibido acusaciones el periodismo de Internet de que era descuidado porque había muchas faltas de ortografía. La radio, si uno comete un error, lo corrige sobre la marcha. Enseguida puede incluso parar y decir: no, perdón, esto se dice así, en Internet no. La fuerza de la letra impresa sigue siendo muy grande, entonces se toleran peor los errores ortográficos o los problemas de gramática, con lo cual Internet durante mucho tiempo ha sufrido un estigma en su credibilidad, porque esos errores desdecían un poco el fondo de la noticia. La quinta pregunta es si el futuro del buen periodismo es el periodismo lento. Los ingleses lo llaman así, slow journalism. Milan Kundera, en la novela La lentitud, decía: hay un vínculo secreto entre la lentitud y la memoria, entre la velocidad y el olvido. Un hombre que camina por la calle. De pronto quiere recordar algo, pero el recuerdo se le escapa. En ese momento, mecánicamente afloja el paso. El grado de lentitud es directamente proporcional a la intensidad de la memoria. El grado de velocidad es directamente proporcional a la intensidad del olvido. Algo de esto puede pasar en Internet si al minuto a minuto, a la píldora, a la perla, a la instantaneidad, no se le da un contexto de una perspectiva, incluso unos valores, si no hay un trabajo paralelo de profundización, que es difícil de hacer tal y como está organizada la sociedad. Está todo organizado para que no pensemos, no leamos y no reflexionemos. Y por último, ya que esto va de periodistas en red, quiero señalar unos fenómenos que se han producido últimamente. Las grandes historias periodísticas recientes, la filtración de las actividades de la NSA, lo de Snowden, Wikileaks, la filtración sobre paraísos fiscales, todo eso ha sido posible no por medios, en general no por medios concretos, lo de la NSA un poco más, no por un medio, sino por grupos de medios o redes de periodistas. Estamos llegando a un momento en que la realidad, la cantidad de datos, ahora está muy de moda lo que se llama el Big Data o la minería de datos en periodismo. La cantidad de datos que se tienen que gestionar, en el caso de Wikileaks creo que eran 250.000 cables diplomáticos, es tal que un medio tradicional no puede, una estructura periodística tradicional no puede hacer frente a ello. Entonces se recurre a dos cosas. Primero a los usuarios, al resto de usuarios, se les puede dar trozos de bases de datos para que trabajen sobre ellas, y luego fundamentalmente a otros periodistas. Existe el Bureau of Investigative Journalism, el Centro para Periodismo de Investigación también, son organizaciones, fundaciones algunas, otras de otro tipo, donde periodistas de todo el mundo en red trabajan sobre historias y elaboran un resultado. El Guardian hizo el famoso Parallax de la NSA, se llevó el Pulitzer por toda la cobertura de ese caso. Entonces sí que estamos viendo que para hacer periodismo últimamente de grandes historias de investigación hace falta mucha gente, y mucha gente de muchos países, que habla en muchos idiomas. Con lo cual esto va a suponer nuevos retos para el castellano. Nada más. Pues muchas gracias, Antonio, por la claridad de la exposición, que además se nota que está cocinada a fuego lento. Así que muchas gracias. Vamos al otro lado de la mesa y al otro lado del Atlántico. Vamos a tener ahora a Pablo Mancini. Él es también periodista, director de Estrategia Digital de Infobae,
Anteriormente ha trabajado en otros grupos de comunicación, también desde esa perspectiva de periodismo digital siempre, y es autor de distintos libros que también tocan este tema. Así que, adelante, te escuchamos. Buenos días a todos y primero agradecerles que me hayan invitado, la verdad estoy muy contento de estar acá y la estoy pasando muy bien, así que muchas gracias. Ayer y hoy, de algún modo, ayer más explícitamente, hoy quizá menos explícitamente, hemos hablado un poco del tiempo, de lo breve, de lo largo, de lo extenso, de lo profundo, de lo frívolo, etc. Yo la verdad que quería marcar posición, por lo menos, sobre ese tema y dilapidarme 2 o 3 minutos puntualmente sobre eso y después usar los otros 7 en otra cosa. Incluso 9. O incluso 9. Y es que creo que hay contenidos buenos y contenidos malos. Creo que no hay contenidos cortos y contenidos largos. Y estuve buscando un poco en algo que yo tenía escrito, porque realmente hay toda una broma sobre si los 9 minutos que tenemos para hablar nos alcanzan, si son 7, si son 3, como le dijeron a algún compañero por acá. Dijeron, bueno, son 3 minutos y aparte en solidaridad usó 2 minutos y medio para no abusarse. La verdad es que nosotros tenemos antecedentes de personas que han utilizado muy bien pocos minutos. Una vez le preguntaron a Woodrow Wilson, que fue un presidente de Estados Unidos, ¿no? El 28º presidente de los Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tardaba en preparar un discurso de 10 minutos? Y él dijo, bueno, 2 semanas más o menos. Y después le repreguntaron y le dijeron, pero ¿y para hacer uno de 1 hora? Con 1 semana lo preparo, ya me alcanza. Y para hablar 2 horas, ¿cuánto tiempo necesita usted para preparar ese discurso? No, yo ya estoy listo para hablar 2 horas. Un poco haciéndole un guiño también a Virginia de lo que decía ayer, que hacerlo breve es muy difícil. Cuando Nelson Mandela fue liberado después de 27 años de prisión, dio un discurso que significó para todos el fin del apartheid. Habló 5 minutos nada más. En 1862, Susan Anthony, la feminista líder del movimiento estadounidense de los derechos civiles, que tuvo un rol clave en los derechos de la mujer, para garantizar el derecho a votar, pronunció en menos de 5 minutos uno de los discursos más importantes de Estados Unidos. Abraham Lincoln, en 1863, en Gettysburg, habló menos de 3 minutos, leyó un manuscrito de 269 palabras. Su segundo discurso inaugural, que se llamó Con milicia no se obtiene nada, con caridad todo, duró apenas 4 minutos. Dicen que Moisés anunció los 10 mandamientos en menos de 5 minutos. La oratoria, como todos sabemos, de Winston Churchill fue súper importante para salvar a Inglaterra de la derrota de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan del discurso No entregarse jamás? 6 minutos duró. Y el famoso Sangre, sudor y lágrimas, 2 minutos y medio. O sea que creo que nos sobra el tiempo. Dicho esto, yo no traje 5 preguntas, traje 5 premisas que plantean algunas restricciones, 3 premisas, me alcanzó el tiempo, pero sí para plantear algunas condiciones y algunas restricciones de nuestra profesión en la red. Y empiezo criticándonos a todos nosotros un poco, ya que estamos entre amigos y no nos escucha nadie, o eso espero en esta parte al menos, y es... La verdad es que creo que siempre hablamos muchos de nosotros y de nuestros medios y de nuestros trabajos, pero tenemos o demostramos bastante poco interés en qué hay del otro lado de la pantalla, qué hay del otro lado de lo que hacemos. Probablemente si uno toma a un periodista de una redacción online de hoy y de un periodista de una redacción impresa hace 50 años o más, y les preguntamos qué saben de su audiencia, probablemente notemos que saben casi lo mismo. Entonces yo creo que tenemos que plantearnos que del otro lado ya no hay más lectores o televidentes o gente que escucha. Hay personas que están conectadas. Y me parece que cambiar la categoría de lector implica resignificar y repensar nuestro trabajo. Al final, hay algo que no cambia la red, y es que todos nosotros luchamos por, con nuestro trabajo, ocupar la mente de las personas. Nuestro trabajo es ese, es ocupar la mente de las personas, intentar que nos presten atención y nosotros volvernos confiables para ellos. Creo que esa es una regla que no cambia con la red.
Ese es un propósito de nuestra profesión que no cambia. Entonces creo que no hay más lectores, sino que hay personas conectadas del otro lado. Esa es la primera premisa. La segunda es que no hay más formatos, hay información. Ayer, hablando con un amigo que estaba acá presente, que es Juan, que trabaja en CNN, que vive en Atlanta, me contaba muchas cosas de Atlanta. Y yo le preguntaba, y su vida allá, hace mucho tiempo que está allá. Y me contó algunas de las cosas que a lo mejor son públicas, que salen en los medios, pero también me empezó a contar cosas que no son públicas y que sí son información muy relevante. Juan en su muñeca tiene una pulsera biométrica muy parecida a esta. Y está, como algunos de nosotros, aprendiendo a conocerse a sí mismo de otro modo. O sea, está consumiendo información relevante y produciendo información relevante para él. Por ejemplo, ¿cuántos pasos da por día? O, por ejemplo, ¿cuántas calorías quema por día? O cómo es la arquitectura de su sueño, porque la puede medir. Entonces, tiene más información sobre él, pero no necesariamente producida en términos periodísticos. Sin embargo, es muy relevante para él y ocupa su mente. Del mismo modo que lo uso a Juan como ejemplo, pero para no hablar de mí. Entonces creo que ese fenómeno que está produciéndose con la red tiene que ver con que se empiezan a sensorizar, a ver sensores en los cuerpos, en las cosas, y eso está produciendo información. Y hoy muchos de nosotros no lo hacemos, pero probablemente lo hagamos en muy poco tiempo y vamos a estar midiendo las condiciones materiales de nuestra casa y qué clase de tipo de agua estamos consumiendo. Y va a empezar a haber cada vez más información relevante para nosotros, que puede tener un interés periodístico, pero que en definitiva es muy interesante para nosotros. Entonces creo que la segunda premisa que me gustaría dejar arriba de la mesa es esta idea de, mira, no sé si hay formatos, hay mucha información relevante para nosotros, mucha información relevante. Les doy una tercera idea, y que tiene que ver con, al final, en la experiencia de todos nosotros está cada vez menos vigente, me parece, la idea de medios, y está cada vez más vigente la idea de conectividad. Precisamente porque encontramos lugares donde publicar información y de donde obtener información que son inéditos para nosotros. Hasta hace poco tiempo, muchos hablábamos de ser agnósticos del soporte. Y ayer me dijeron algo que creo que es una vuelta de tuerca de esa idea de ser agnóstico, tiene que ver con ser promiscuos del soporte. Y eso me parece que es superador, esa idea también, porque tiene que ver con precisamente poner en valor el contenido y no poner en valor a las pantallas. Al final estamos todos lidiando con una diversidad de pantallas enorme, porque hoy la verdad es que hablar de trabajar en online o en digital o en la web, ojalá fuese tan fácil como hace unos años de tener una portada en una resolución de pantalla. La verdad que el trabajo es bastante menos cool, bastante menos snob de lo que parece. Y es todavía muy artesanal el trabajo online y requiere además atender año a año una diversidad de pantallas que es muchas veces ingestionable y priorizamos 2 o 3 pantallas. Pero tenemos formas que los lectores, esas personas conectadas, nos están consumiendo, que son inéditas y que realmente plantean, más allá de las extensiones de los contenidos, incluso cómo diseñar nuevas jerarquías, cómo se presenta lo relevante. Todavía la portada de una web es muy similar a la portada de una tapa de un diario impreso, pero cómo presento lo relevante en un móvil o en un televisor o en algún soporte que hoy todavía a lo mejor no sea muy popular. Entonces, en ese sentido, creo que la profesión está ante un cambio de reglas mucho más profundo que el de la velocidad nada más. Porque nos estamos encontrando con que nosotros queremos seguir siendo atendidos por la gente, queremos seguir siendo confiables por la gente, pero también la gente tiene una oferta de contenidos enorme y creo que tenemos que decirlo, muy buena en muchos casos, y está compartiendo su tiempo con una cantidad de agentes de información que algunos a veces incluso hasta son máquinas
y nosotros competimos con eso. Me parece que es en ese sentido interesante. La brevedad, que tanto hablamos y que a veces tanto duele o despierta sueños románticos para los más jóvenes, incluso pasados que nunca vivimos, yo creo que es solamente una expresión de esto. Pero creo que hay algo que no cambia y que tiene que ver con esto que yo decía al principio, que con eso cierro, y tiene que ver con, mira, al final del día, el trabajo, si trabajas en una radio, si trabajas en una tele, si trabajas en un diario, en una web, si haces una app mobile, no importa. O sea, al final del día, nuestro trabajo es ocupar la mente de la gente y ser confiables para ellos. Todo lo que hay en el medio no es un problema de la gente, es solamente un problema nuestro, y creo que en definitiva depende solamente de nuestra profesión. De hecho, los fundadores de los grandes diarios han sido muy innovadores con las tecnologías. Las formas de presentar las noticias. Digamos, el periodismo tiene una historia de cambio y de innovación muy grande. A mí a veces me sorprende que veamos el cambio con tanto terror, con tanto miedo, porque creo que en definitiva el periodismo siempre fue una comunidad avanzada, que estuvo por delante del cambio social. Así que creo que estoy ya más o menos en mis 10 minutos. Muchas gracias, Pablo. Sí, yo creo que te has ajustado perfectísimamente, pero con todos los ejemplos que nos has puesto al principio, pues ya hemos visto que tampoco era el dato relevante ese. Vamos con Agustín Alonso. Él es filólogo, pero trabaja desde hace ya años en el Departamento de Medios Interactivos de Radio Televisión Española y actualmente es responsable de redes sociales, y esto lo voy a leer porque es una cosa muy específica, de participación y de contenidos para aplicaciones de segunda pantalla. Y también ha dirigido un programa en Radio 5 sobre cultura y jóvenes autores. Así que es una visión, imagino, un poco distinta, bueno, pues porque es otro tipo de medio, ¿no? Lo que puedes plantearnos tú, a ver cómo lo enfocas. Bueno, pues muchas gracias también por invitar a RTV.es, porque yo realmente no vengo como Agustín Alonso, sino como representante de RTV.es. Dijeron, bueno, ¿quién es la persona que puede hablar? Que, pues como llevo redes, estoy aquí, ¿no? O sea, que soy más la marca que la persona. Pero bueno, cuando preparaba las palabras que iba a decir aquí, que iba a contar hace unos días, pues comenzaba con una breve presentación que tenía algo de captatio benevolentiae, un poco una especie de petición de perdón, pues porque al fin y al cabo hoy vamos a hablar de periodismo y actualmente pues yo no estoy ejerciendo directamente el periodismo, lo que se entiende por periodismo con mayúsculas, ¿no? Y voz campanuda, ¿no? No escribo artículos de actualidad, no hago última hora, pues ahora mismo dedico mis energías creativas a coordinar más bien los contenidos que otros generan. Y luego además estos contenidos son sobre todo de entretenimiento, ¿no? Yo estoy en la parte más de entretenimiento, quizá deportes sí que entra más en esa parte de información clásica, ¿no? Y luego por otro lado, pues sí vamos a hablar de redes y en comparación con quienes me acompañan y sus decenas de miles de seguidores en Twitter, pues yo podría ser considerado en términos superficiales, pero con toda razón, pues un don nadie, ¿no? En las redes, con lo cual era un poco una especie de, bueno, estoy aquí. Lo que pasa es que, bueno, luego estás, después de casi 2 días, ¿no? Gozando de la compañía aquí de mis compañeros de mesa, compartiendo vinos, discusiones en la mesa, conversaciones de autocar, bromas, mirándonos cara a cara, pues bueno, no es que haya perdido el respeto, no es que les haya perdido el respeto, ni mucho menos, pero sí que mi percepción es diferente. Yo conocía a los personajes, no a las personas, o al menos tenía una primera imagen social, ¿no? Esa capa social internetera del personaje que cada uno es, lo que somos, con su foto de perfil y sus palabras bien elegidas, ¿no? Bueno, aunque es verdad que después de escucharles ha vuelto un poco ese miedo y decir, coño, ¿no? La admiración hacia ellos otra vez después de escuchar sus ponencias que han estado muy interesantes. Bueno, pues es por ahí por donde quería empezar mi reflexión sobre periodismo y redes. Del hecho de que, o desde el punto de partida de que nuestra presencia en redes es la representación de un papel. Yo creo que somos, insisto, que quiero dar esa visión más desde la parte de entretenimiento, pero bueno, creo que es aplicable en general. Somos personajes de una vida, la nuestra, que se ha convertido en un gran reality show, toda ella. Pues el ser humano es verdad que siempre ha sido un personaje, el poser, el postureo. La señora que iba a la ópera de San Petersburgo pues también tenía que aparentar, construirse una imagen. La forma de vestir en el fondo es una forma de comunicar lo que queremos ser. Pero hoy en día quizás pienso, ¿no?, que esa exposición es quizá más amplia y es constante además, es de todo y para todos.
Y al mismo tiempo, y en parte por esa hipercomunicación, pues los límites de la privacidad o el concepto de lo que esta privacidad es han cambiado. Yo creo que este carácter de personaje, de voz individual que tiene Twitter, sobre todo me centro en Twitter, aunque también creo que aplica pues, en Facebook a marcas, como luego diré, pues derivan un poco en ese reinado que también era una de las propuestas cuando se nos proponía a la mesa del periodista sobre el medio, ¿no? En las redes, que la persona individual sobre el medio en el que está. O quizá porque le pones también cara a la información de un medio, ¿no? Y es cierto que también pues uno puede renunciar a ese reality show, puede pensar que las redes sociales son una moda, que Twitter desaparecerá y posiblemente Twitter desaparezca o se mute en otras cosas en el futuro, que es algo para exhibicionistas. Yo sinceramente dudo que un periodista pueda permitirse el lujo de esa misantropía 2.0, ¿no? Que podríamos llamar, o 3.0. Y sobre todo es algo que no entiendo también porque al fin y al cabo cuando un periodista decide serlo, y aunque estudié filología, pues me interesaba siempre el periodismo y ejercí de periodista y ejerzo de periodista, pues creo que es porque pensaba que podía contar las cosas bien. Se ha hablado aquí de narrativa, de relato, es al final contar cosas con rigor, es diferente a la literatura, pero es semejante a la literatura en cuanto que es una narrativa, que uno quiere contar cosas, ¿no? Y quiere contarlas mejor que otros, quiere una voz propia, ser alguien, ¿no? En todo buen periodista creo que hay un narcisista más o menos agazapado, ¿no? O quizás sí lo entiendo, que esta especie de misantropía o de miedo, y es un problema de conservadurismo, ¿no? Pablo yo creo que lo ha apuntado también, y cuando reflexionamos sobre los cambios de la tecnología, nos gusta subrayar los peligros, ¿no? Las consecuencias negativas. A mí es algo que no me gusta, quizá porque yo siempre también, pues yo no soy obviamente nativo digital, pero bueno, es un poco el mundo en el que crezco y mi vida profesional sí que se ha desenvuelto prácticamente en medio digital, con lo cual para mí es algo normal, no veo los peligros, el antes, como decía también Virginia ayer, habría que ver si realmente antes la gente leía todo el periódico o al final iba a la última página también a la noticia chorra, ¿no? Pero me da la impresión de que al final la mayoría de cambios que provienen de la tecnología son inexorables, o sea que yo creo que también a veces hay que plantearse, no hay que plantearse las cosas en términos morales, si es bueno o malo, sino si es o no es. O sea, yo puedo empeñarme en que Twitter es malo, en que 140 caracteres son malos. Yo creo que a veces hay que plantearse qué es, qué tengo que hacer para adaptarme a ese cambio, por qué es. Hay coches, hay carreteras, las relaciones se establecen de acuerdo a esos parámetros y puedo aceptarlo o no y retirarme, ser una especie de Salinger, pero bueno, ya digo que eso en el periodismo me parece absurdo. Todo este casi preámbulo, venía esta reflexión de que quería yo decir, que se deriva de que somos una voz, y una vez asumido esto yo creo que hay que tomar las riendas de esa voz, decidir qué voz queremos ser. Creo que tiene un poco que ver con lo que decía también Toño de si permite un estilo, si la democratización de la opinión permite un estilo. Yo creo que es importante precisamente que uno encuentre ese estilo personal, que coja las riendas de esa voz. ¿Qué quiero ser? ¿Qué personaje quiero ser en las redes? ¿Cuál quiero que sea mi discurso? ¿Cuál mi lenguaje? Por lo tanto, quiero ser un experto, esto es dedicar mis reflexiones y mi discurso a un campo semántico, o alguien en el que prima más bien la mirada interesante, divertida, aguda, sobre todo a la realidad, ¿no? Esos famosos tweet stars, ¿no? Que ha generado Twitter, esa gente que simplemente tiene una mirada graciosa, generalmente irónica, divertida, con un uso acentuado de la ironía. Porque en las redes, lo mismo, creo que puede gustar o no, pero es una realidad, el periodismo se toca con el marketing. Aunque yo creo que en el fondo también un titular tiene algo de marketing, ¿no? Es vender una noticia, aunque no nos guste ver una información como un producto, pero bueno, tiene algo de marketing, uno quiere vender de la mejor manera posible, también contándolo de la manera más completa posible, pero es un poco marketing. Y lo interesante, y aquí sí que hablo desde una experiencia un poco más consolidada en mi trabajo, es que las marcas también pueden, o incluso yo diría deben tener una voz, ¿no? Un medio, una institución, un ente no individual quiere ser relevante en el timeline, ¿no? Al final seguimos a tanta gente, la mayor parte de los que estamos en Twitter, creo yo que seguimos a muchísima gente, que al final el timeline se nos hace un poco irrelevante, ¿no? O sea, vemos medios, incluso medios súper importantes, que a lo mejor es como, pues que ya ni miro, o sea, involuntariamente ni lo miro. Entonces todos queremos hacernos relevantes en el timeline de nuestros seguidores, ¿no? Creo que el típico ejemplo es este, ¿no? El de policía, que se ha hecho relevante. A lo mejor a mí no me interesa lo que me va a decir la policía, pero como ha conseguido una voz propia, yo al final aparece en mi timeline y voy a fijarme en lo que ha dicho y cómo lo ha dicho, porque me parece interesante, ¿no? Me puede hacer gracia o, bueno, es curioso, ¿no? Es una mirada curiosa.
Y yo como responsable de redes en RTV, que tampoco llevo muchos meses con la responsabilidad de las redes, estaba antes con segunda pantalla, aplicaciones, pero pues sí que me vengo haciendo esta reflexión, ¿no? Cómo hacer relevantes nuestras redes, las diferentes redes de RTV, y cómo encontrar esa voz, ¿no? Porque también hay que tener cuidado, obviamente el lenguaje que usamos, RTV pues tiene, al final no tiene que ser el rigor, que también el rigor que decías también, que decía también Toño, el rigor negativo, sí, pero sí que hay que tener cuidado, obviamente, porque somos una radio de televisión pública y luego además no es lo mismo, es muy interesante ver que no es lo mismo RTV que la 2, con la 2 puedes hacerte una voz, o incluso yo sí que estoy descubriendo que es muy interesante los nichos, es decir, que al final si usar Twitter como Eurovisión me interesa más a veces que como RTV, porque RTV es más difícil encontrar esa voz, ese personaje, ¿no?, del que hablaba. Porque hay que hacer eso de la marca, hay que hacer un personaje, ¿no? Otra consecuencia de ser personaje, de ese ser humano, es lo que en 2012 Trendwatching calificaba como being, no se lo voy a pronunciar bien, flossom, o sea, la imperfección como tendencia, ¿no? Es decir, como marcas y como personajes estamos tan expuestos y a la vez tan sometidos al error por la inmediatez que tenemos que asumir que vamos a cometer errores. O sea, es decir, es saber de antemano que vamos, por una parte es lo que decía Carmela de si dudas no tuitees, pero va a haber veces que no dudamos, tuitearemos y nos equivocaremos, o a lo mejor un día nos hemos tomado un gin tonic y cometemos el error de tuitear y romper esa marca. Bueno, eso puede pasar, entonces lo importante es cómo se gestione eso, ¿no? Hay que pedir disculpas, o sea, hay que asumir que uno tiene errores, ya no, y creo que yo ahí sí que un poco a veces lo veo desde fuera, ayer lo hablaba con Alfonso, ¿no? Veo que a veces, que también tiene un poco con lo que tú has dicho, ¿no, Pablo? De que a veces el periodismo y los periodistas, yo que no he estudiado periodismo y por lo tanto no tengo esas conexiones con tanta gente que se dedica al periodismo, más que las que he hecho por mi vida profesional, a veces creo que hay un cocerse en su propia salsa, ¿no? Y creo que también los periodistas a veces somos muy de exigir al político que rectifique, que no sé cuánto, y creo que en los medios cuesta muchísimo rectificar, ¿no? Y creo que es importantísimo. Creo que en este mundo de las redes de exposición, de que la gente el que está al otro lado no es un lector, es un usuario muy inteligente, muchas veces se ha dicho 1000 veces, ¿no?, que sabe más que nosotros, y es verdad, ¿no? Entonces hay que pedir disculpas, hay que en ese lenguaje, en ese discurso tiene que haber. Y además que las redes sociales están dispuestas a devorarnos, porque sobre todo cuando alguien está expuesto, yo creo que nos gusta a la masa anónima enfurecida, le gusta coger al famoso y saber que le puede tirar al barro, ¿no? Y comete un error y entonces le tiro al barro y qué bien porque estamos iguales, ¿no? Nos ha igualado esto, pero luego a la vez si tú pides disculpas enseguida la gente no quita autoridad, sino que te y ahí quería poner, y ya para terminar, quería poner 3 ejemplos de trabajo mal hecho pero luego rectificado relacionado con Twitter, ¿no? Uno es un día, lo que nosotros llamamos en mi departamento llamamos a hacer un María de Villota, porque el día que murió María de Villota nosotros llevábamos la cuenta de Botón Rojo, que tenía en aquel momento 500 seguidores, es que además ni siquiera era el Botón Rojo su servicio que tenemos para televisiones con internet. Y entonces, joder, pues yo la verdad es que lo puse como si quieres saber más sobre la muerte de María de Villota, pues tienes más información en Botón Rojo, ¿no? Porque ahí tenemos las noticias de la web, están también en la televisión. Y no sé, pues la forma en que lo redacté, porque es algo que a la gente efectivamente le pilla más cerca, ¿no? Pues a lo mejor lo pones eso sobre un tsunami, la misma redacción es un tsunami lejano y no... Y, joder, la gente se enfada mucho. En plan, parece mentira que estéis pidiendo, no sé, sacando réditos, clics y tal con la muerte de María de Villota. Y incluso pues luego salió en un par de medios digitales, ¿no? Siempre hay dispuestos a saber. La gente se indigna, 4 tuiteros que nos seguían, pero bueno, pues pides perdón, ¿no? Y la gente enseguida te lo agradece y de hecho luego la noticia era RTV pide perdón por... Luego hubo otra que no era realmente un error nuestro, pero que me parece que es bueno, de hecho ni siquiera fue idea mía, fue un compañero que dijo, oye, ¿por qué no pedimos perdón? Cuando surgió hace 2 meses, ¿no? Lo del falso avión en que había amerizado en Canarias, ¿no? Pues nosotros lo dimos, obviamente, lo dimos rápido y claro, luego cuando salió esto, aunque evidentemente nosotros lo habíamos dado
porque lo había sacado F y F a su vez, pues pedimos perdón, disculpas a la gente, porque al final, y es lo que es una reflexión también interesante, ¿no?, periodística, que yo les dije a la gente que, y por eso sí que creo que la gente que lleva redes en general, aunque tenga ese punto de marketing, tiene que ser periodistas, es que vosotros también sois periodistas, es decir, vosotros os llega una información, pero luego tenéis la obligación, igual que el portadista tiene la obligación de ser riguroso, de exigir, de titularlas como él crea, vosotros también tenéis que... Pero pedimos perdón y la gente lo agradece, y creo además es que es justo pedir perdón. Y luego, por último lugar, una presentadora de nuestra cadena, que hace relativamente poco tuvo pues un error que les puso a las iras y a los trending topics y demás, pues me acuerdo que me llamó un poco en plan, joder, ¿qué hago y tal, ¿no? Es la primera vez que soy trending topic y vaya desastre, ¿no? Y entonces yo le recomendé lo que creo que es, no es nada muy brillante, creo que cualquiera que esté en Internet continuamente sabe que es un poco la forma, en las redes sociales sabe que es la forma, y es quitarle importancia, o sea, hacer un poco, reírse un poco uno de su propio error, ¿no? O sea, reírse de un modo que tampoco digas soy un incompetente, porque no lo eres, la cadena te ha elegido para hacer eso porque tienes competencia, pero has cometido un error, que todos podemos cometerlo, estás expuesto ante millones de espectadores, pero reírse y ese lenguaje de la ironía, ¿no?, que también es tan importante en Twitter, pues, y en redes sociales en general, pues usarlo para mostrar esa imperfección que al final incluso puede ser un valor, ¿no? Y con esto acaba mi intervención. Pues muchas gracias, Agustín. Y cerramos este turno de intervenciones con la presentación de Enrique Infante. Él es también periodista, tiene una larga trayectoria en medios digitales, desde que hace aproximadamente 20 años impulsara y fuera el primer director de marca.com. Después ha reorientado también su carrera hacia el mundo académico. Actualmente es profesor universitario y responsable también dentro de su universidad de cuestiones relacionadas con el mundo digital. Adelante, Enrique. Pues muchas gracias, Elena. Bueno, antes de nada quería agradecer la invitación a la Fundación Sant Millán de la Cogolla y a Fundeu de haber tenido en cuenta mi presencia como representante de la Universidad Internacional de La Rioja. En la universidad tenemos un reto no pequeño, que es formar a los periodistas del futuro. Es decir, que estamos hablando de los periodistas presentes y de los periodistas pasados, pero imaginaros lo que es transmitirle todas estas dudas que tenemos los que estamos en el ruedo a los que todavía no lo han pisado. Es decir, no es un reto fácil, pero bueno, precisamente porque no es fácil es bastante apasionante. Yo he reflexionado durante estos días, desde que recibí la invitación de Fundeu, de qué podemos hablar cuando hablamos de lenguaje y de periodismo o de periodistas. Y tengo tres grandes reflexiones, y como por suerte o por desgracia me ha tocado hablar el último, pues las voy a dejar al final, ¿no? No sé si te voy a pisar las preguntas, Elena, pero voy a dejar tres, ¿no? La primera es hablando del periodista como profesional, ¿no? Y Agustín hablaba ahora exactamente de la primera idea que yo quería decir. Es decir, esa persona que de repente se convierte en un personaje, ¿no? Cuando yo trabajo en un medio de comunicación, yo sé que los minutos donde la cámara me está enfocando o el espacio donde yo voy a imprimir una serie de líneas de tinta me pertenecen, y cuando yo termino, cuando corta la cámara o cuando el periódico termina de imprimirse, mi labor se ha terminado. En Internet no ocurre así, creo yo, por lo menos es una de mis grandes dudas, ¿no? Cualquiera de nosotros tenemos un papel en el medio donde trabajamos e inmediatamente salimos por la puerta de nuestra redacción, seguimos manteniendo nuestro Twitter, seguimos manteniendo nuestro usuario, seguimos manteniendo... Y entonces, por un lado, ese enganche 24/7 del que hablaba ayer alguno de los ponentes, ¿no? Es decir, yo he terminado mi texto, pero sé que ese texto está teniendo respuestas, está teniendo votos, lo están subiendo los agregadores, etcétera, etcétera. Y por otro lado, mi opinión personal. Yo he vivido episodios, me voy a inventar la anécdota porque no quiero que nadie se sienta aludido, donde un periodista del medio donde yo trabajaba está hablando del juicio de Paco Camps y en su Twitter le estaba llamando chorizo. Entonces estaba firmando con el mismo nombre, con el mismo nombre y la misma cuenta de Twitter, y decía, una cosa es lo que yo digo en el medio donde trabajo y otra cosa es lo que digo en mi cuenta personal. Yo sé que esto es un objeto de debate, o sea que si queréis luego nos peleamos.
Entonces, me hago una primera pregunta. ¿Yo trabajo solo en un medio o, al ser periodista, soy mi propio medio? Es decir, soy mi propio medio a muchísimos efectos, ¿no? Es decir, yo puedo comunicar mi opinión e incluso puedo obtener incluso algún beneficio personal, como puede ser un patrocinio de una marca, etcétera, etcétera, que no se gestiona a través de mi medio, sino que lo gestiono yo solo. Y la primera pregunta respecto al lenguaje. ¿Cambio el lenguaje cuando escribo en mi medio que cuando escribo con @KikeInfante, con mi usuario de Twitter? Es una duda, una primera duda que tengo yo. Desde luego, cuando hablo del Atlético de Madrid no hablo igual si hablo cuando escribía en Marca que cuando hablo en mi Twitter. Os lo puedo asegurar que no hablo igual. El segundo gran capítulo, la segunda cosa en la que me quería centrar es en el trabajo del periodismo o del periodista, en este caso como informador. Es evidente que el lenguaje no ha cambiado. Seguimos utilizando el castellano, seguimos utilizando artículos, verbos, preposiciones, eso no es nuevo. Sí que ha cambiado la gestión de ese lenguaje. Planteo ahora la pregunta y la planteo al final del capítulo. ¿Es más fácil o es más difícil manejar el lenguaje con la cantidad de cosas que tenemos que hacer? Y la cantidad de cosas que tenemos que hacer la he resumido en algunos capítulos. Primero, todos son gestionar, ¿no? Es decir, yo pienso muchas veces en la profesión del periodista como un gestor de historias, ¿no? Es decir, yo llego todos los días a la redacción del medio y no sé lo que va a ocurrir ese día. Puedo llevar una planificación razonablemente lógica y ese día puede cambiar el mundo y por tanto yo cambiaré mi manera de trabajar. Primera gestión de la abundancia. Antes un periodista tenía que cazar noticias, había pocas noticias y cuando había una noticia había pocas fuentes y había pocos sitios donde encontrarlo. Es decir, si algo era importante antes en la labor de un periodista era su agenda. Ahora parece que es mucho más importante saber gestionar el aluvión de información que va a venir. Todo esto, insisto, relacionándolo con el lenguaje. Tengo una grandísima cantidad de información que gestionar. Segunda cosa que tengo que gestionar, esa gran abundancia en un tiempo muchísimo más pequeño. Es decir, somos online. Yo no soy ajeno a la necesidad que se ha planteado varias veces en esta mesa de ser el primero que hay que tuitear, el primero que hay que subir el contenido, y ya no os digo nada cuando viene el SEO, el especialista en posicionamiento en buscadores de la redacción, y me da una colleja y me dice, es que si no somos los primeros Google nos va a penalizar. Google nos va a penalizar es básicamente el equivalente a la palabra excomunión, herejía, muerte lenta, no sé, es decir, yo creo que es lo peor que le pueden decir ahora mismo a un profesional de la información. Google te va a penalizar. Señores, nada peor, ¿eh? Entonces, tiempo escaso, somos online, pero también tenemos otra capacidad que es actualizar el mensaje que yo acabo de lanzar. Yo lanzaré un mensaje y lo puedo cambiar. Y he dicho lo puedo cambiar, no he dicho yo digo ahora lo que tenga y ya diré luego lo que tenga después. Entonces, es decir, en esa corrección lingüística, en esa corrección informativa de la que hablaba Agustín, aparte de pedir disculpas, muchas veces se puede informar, decir, mire, esto es todo lo que tenemos hasta ahora, pero si va usted dándole al botón de actualizar, tendrá información nueva, ¿no? Y por ser más explícito y por explicar mejor las cosas, probablemente nadie nos crucifique. Por borrar una información mala y poner una buena, o poner una incorrecta y poner otra correcta por precipitación, probablemente sí que nos crucifiquen, y además con bastante justificación. Tercera cosa que tenemos que gestionar, los formatos. Parece que cuando hablamos del lenguaje nos referimos solo al lenguaje escrito, y yo me encuentro multitud de periodistas que lo primero que te dicen es ¿qué hago con esta historia? ¿Hago un texto? ¿Hago un gráfico? ¿Hago un vídeo? ¿Hago un audio? ¿Hago no sé cuántos? Y dices, bueno, ¿y tú quién eres? ¿El hombre orquesta? Es decir, eres un tipo capaz de manejar todos los lenguajes y de manejarlos además con solidez, con soltura. Mi diagnóstico es que no. Es decir, que el que escribe muy bien muchas veces habla muy mal, y el que habla muy bien muchas veces escribe muy mal, y el que hace unos gráficos maravillosos cuando tiene que escribe como un patán, y lo contrario. Entonces, creo que estamos también ahí en el mundo multimedia en otra dificultad. Y a esa le añadimos otra que es mucho menos fashion, como decías, Pablo, que es la del soporte. Es decir, realmente alguien se cree
que el mismo periodista es capaz de escribir un texto que sirva para ser leído en 4, 5, 6, 7 soportes, porque hoy estamos hablando de un iPad o de una tableta, de un teléfono móvil y de una web, pero mañana estaremos hablando de unas gafas que vengan por aquí, pasado hablaremos del chip implantado en alguna parte de nuestro cuerpo cada que la información se reciba, o de sencillamente de ir en el coche y ir escuchando noticias. Yo no me lo creo, es imposible que el lenguaje sea el mismo, y sobre todo lo que digo en defensa de la profesión del periodista, que creo que es de lo que hablamos ahí, es imposible que lo haga el mismo y que lo haga en la misma, de una sola tacada. Es imposible, eso no funciona. Cuarta o quinta cosa que tiene que gestionar, la globalidad. Es decir, antes yo escribía en un medio y prácticamente conocía el entorno en el que se iba a gestionar esa información. Ahora no. Es decir, ahora una noticia de un medio local, si es la mejor, si es la que está mejor escrita, si es la que está mejor posicionada, o sencillamente por una razón, la que sea, que me ha retuiteado Obama, no lo sé, puede ser una noticia que de repente se convierta en mundial. Y dentro del lenguaje que yo he utilizado, he podido utilizar un montón de giros, un montón de palabras, un montón de expresiones que en un lado en este caso en el castellano, ¿no?, en un lado del Atlántico se puedan entender y se puedan comprender y se puedan apreciar, y en otro lado del Atlántico sean hirientes o sean sencillamente juegos de palabras o palabras malsonantes en un sitio o en otro. Y el periodista, cuando ha hecho esa noticia, ha tenido que tener una enorme capacidad de pensar que le van a leer en todo el mundo. Es decir, el periodista del Diario de Navarra piensa que solo le van a leer en Navarra. O sea, es decir, porque es a lo que está acostumbrado, y no tiene por qué ser así. Otra cosa que tiene que gestionar a la hora de contar esa historia es la gestión del relato, la gestión del interfaz. Yo antes, como decía, sabía cuál era mi interfaz o mi interface. Es decir, empieza minuto 3 del telediario, acabo minuto 5 del telediario, o empiezo en la primera columna de la página 12 y acabo en la tercera columna. Yo ahora cuento una historia y lo primero que tengo que hacer es estructurar esa información. De hecho, existe esa profesión de los arquitectos de la información, los expertos en usabilidad, los tíos que me dicen: oiga, usted escribe muy bien, pero ha organizado la información muy mal. Ha escrito un texto muy largo cuando lo podía haber dividido en 5. O lo contrario, ha dividido en 5 un texto y ha dejado lo más interesante para la capa quinta, por tanto su historia no se entiende. Entonces, no es una tarea fácil ordenar una información sabiendo que cada usuario la va a leer como se le antoje. No lo es, no es fácil. O sea, entonces, bueno, a la hora de aplicar ese relato, insisto que llevo 4 antes. O sea, es decir, abundancia informativa, lo tengo que hacer a toda velocidad, lo tengo que hacer multisoporte y además lo tengo que estructurar por capas. Capas internas, es decir, cosas que yo pueda estructurar dentro de mi medio, o incluso capas externas. Si no tienes una información mejor que la que hay detrás de un enlace, pon un enlace. No pasa nada. Oiga, aquí tiene usted toda la información. No me haga usted reescribirla porque lo voy a hacer peor. Tenemos que gestionar también el canal. El canal, hablaba Agustín, no puedo estar más de acuerdo con él, del marketing de la información. Es decir, le estamos pidiendo a los informadores que, además de contarme una buena historia, sean capaces de vender esa historia. Es decir, procesos de selección de periodistas donde una de las primeras cosas que se miran es cuántos usuarios tienen, cuántos followers tienen en Twitter, o si tienen karma en Meneame, que no sé si ustedes conocerán lo que es, pero es una manera de que una noticia que entra en la portada de un recomendador me pueda dar tráfico ese día. Bueno, es decir, periodistas que además de contar sus historias las saben vender. Yo ponía un ejemplo que es muy gráfico, pero yo decía: no hay nadie que supiera titular mejor una información como un vocero de la calle, como un canillita, ¿no? Le llamáis, ¿no? ¿Cómo era es decir, un tipo que podía leer una información, pero era capaz de resumir esa información en 3 gritos, porque sabía que solo tenía 3 gritos para parar a los señores que iban corriendo por la ciudad. Y entonces, es decir, el famoso extra, ha estallado la guerra. El periodista no ponía estallado la guerra, sino que explicaba toda esa historia. Entonces yo digo, ese lenguaje, ese experto en contar las cosas, por ejemplo, en Twitter, sinceramente tiene un lenguaje, tiene una brillantez, tiene un punto que muchos otros no tienen. Se lo estamos pidiendo al propio periodista, le estamos diciendo: oye, esta historia tiene que funcionar en Twitter. Otro canal importantísimo, esta historia tiene que funcionar en los buscadores. Es decir, más vale que sepas de más vale que hayas puesto las palabras indicadas, porque si no te voy a crujir. Es decir, has hecho una historia maravillosa que no posiciona en los buscadores, lo has hecho mal. Eso he oído risas, supongo que son de complicidad, ¿no? O sea, es decir, que a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, es decir, la historia era muy buena, pero la has liado, ¿no? Por no decir una palabra malsonante en un congreso de lengua. Bien.
Siguiente historia que tenemos que gestionar, las máquinas. En la siguiente conferencia nos van a hablar de ellas, ¿no? Es decir, ¿perdona? Gestionarla, pero rápidamente. Sí, termino ya. Sí, perdón, además me he puesto un cronómetro, o sea que lo he hecho fatal. Bueno, es decir, las máquinas, cómo yo coloque la información y cómo la catalogue y cómo le ponga una serie de categorías hará que esa información se disemine de una manera o se disemine de otra, como van a hablar expertos, yo no hablo más. Entonces yo decía, al final el periodista ahora, y perdóname si suena un poquito poético, ¿no? Tiene que mover el ojo del lector para que lea su información, le tiene que mover el dedo para que sepa el usuario cómo tiene que manejarse dentro de esa información, y al final le tiene que mover o le tiene que tocar un poquito el alma también, porque no nos contentamos con que el usuario lea, sino que le decimos, lee, vota, comparte, tuitea, sube, comenta, respóndele a otro usuario. Es decir, le estamos pidiendo un comportamiento muy grande, y eso yo creo que es el otro punto, y ya de verdad que termino con esto, que es decir, cómo cambiamos ese lenguaje, que era un lenguaje técnico, un lenguaje periodístico, y pasamos a pedirle a los usuarios un lenguaje coloquial. Es decir, hable usted, pero hable como habla usted, no intente hablar como hablo yo. Es decir, tienen que utilizar los usuarios emoticonos, se están cargando el lenguaje a los usuarios porque ponen XD, o sencillamente han puesto XD y me han mostrado una gran carcajada con un pictograma, con un jeroglífico, no sé muy bien cómo llamarle. ¿Se han inventado una palabra? Es decir, o sencillamente es que no saben escribir. Ahí pongo, es mi tercera gran duda, y yo creo que no se lo dejo, la repito para terminar, es decir, el periodista habla igual cuando habla en su medio que cuando habla fuera de él. Segundo, ¿es más fácil o es más difícil manejar el lenguaje con todo este mogollón que acabo de explicar de decisiones que tienen que tomar en pocos segundos? Y tercero, ¿hablan mal los usuarios dentro de los medios sociales cuando están hablando un lenguaje coloquial o sencillamente están hablando un lenguaje coloquial? Perdón por haberme pasado el tiempo. No, perfecto, estupendamente. Muchas gracias, Enrique. Aunque hemos empezado con un poquito de retraso, hemos conseguido recuperar algo. Tendríamos unos 15 minutos aproximadamente para debate, quizá un poquito más si surgen preguntas, que yo creo que sí que van a surgir porque ha habido ideas muy interesantes. Hasta las 12 podemos retrasar entonces un poco después, ¿no? Bien. Pues entonces abrimos turno de preguntas, de comentarios. Magí. Bueno, yo he tenido una alegría cuando han dicho que... Cuando Antonio ha referido que la inmediatez que se exige a Twitter y a estas redes sociales también se le exige la pulcritud lingüística, ¿no? Ha citado a David Cristal, y eso para mí es un motivo de honda satisfacción, porque quiere decir que nos tenemos que preocupar por el lenguaje. Y aquí también se ha dicho, ¿y eso cómo lo haremos? Pues yo creo que es muy fácil, es aprendiendo a escribir, ¿no? Es decir, no fiándonos. Cada vez las redacciones han vivido una merma extraordinaria en los equipos de correctores por una cuestión económica, pero también es cierto que cuanto mejor preparados estemos los periodistas, mejor escribiremos y mejor saldremos del paso cuando tengamos que hacer un tuit en 120 caracteres o los que sean, 140 son, etcétera, ¿no? Bueno, esta reflexión que a mí me ha dado mucha felicidad. Quiero convenir también con Agustín que el perdón es muy importante y que los medios tradicionales, a lo que yo represento hoy uno, ¿no? Un periódico de papel que ya están en fase de extinción, como los bebedores de grandes reservas, que nos contaron ayer por la noche, ¿no? Ya somos gente de una cierta edad. Pues en Twitter es muy fácil la intercomunicación, en los medios tradicionales no, pero en cambio yo, como responsable lingüístico, recibo muchas quejas. Y a la conclusión que he llegado a lo largo de estos años es que una disculpa, un correo, que ahora con el correo electrónico es muy fácil, te ganas el lector, te lo ganas inmediatamente. El lector convierte ese ente que es un diario, una cabecera de un diario, en una cosa donde hay personas trabajando que también se equivocan, y por tanto es muy agradecido. Evidentemente en Twitter no disculparse o no rectificar es mucho más grave, ¿no?
Es verdad que los periodistas tradicionales son muy reacios a las fe de errores y estas cosas. Esto también es verdad. Respecto a lo que decía Enrique Infante sobre los diferentes medios, en nuestro periódico están cambiando el sistema editorial, de manera que tú escribes la noticia y cuando las has acabado de escribir le tienes que decir, ahora la mando a la web, la mando al papel o la mando para que la digan por la radio. Y luego ya veremos ahí cómo lo dicen y supongo que habrá un editor o alguna persona que aquello lo transformará. Pero bueno, eso es una fase que estamos descubriendo en estos momentos. Y tenía una pregunta. Sí, y perdonad mi ignorancia de periodista de papel, pero no sé qué es el SEO. Si alguien me lo puede, explicar. Sí, el SEO es el posicionamiento en buscadores. O sea, es la optimización del contenido para que se posicione bien en los buscadores, ¿no? Son las siglas de Search Engine Optimization. O sea, es escribir para que te encuentren bien. Gracias. Igual es que voy a necesitar el ordenador porque me gustaría enseñaros algo. Primero, sobre el tema de los errores, yo estoy completamente de acuerdo con Alfonso. Lo mejor que puede pasar, y yo meto la pata con bastante asiduidad, a pesar de que tengo cierto cuidado, pero pasa. La madre de todas las meteduras de pata de mi experiencia en Twitter está narrada en mi blog, se llama El día que puse una bomba en el metro de París. Lo podéis leer porque está allí. Y ese día aprendí el potencial, bueno, el peligro que para un periodista tiene Twitter. Y después hay una cosa que me sale la palabra en francés, que es honte, o sea, que me obsesiona de lo que estoy escuchando, y es la incompatibilidad entre contexto y Internet. O sea, se puede dar contexto en Twitter y me gustaría perdonar. Y yo intento experimentar, esto no lo hago para un medio, lo hago para mi propia cuenta, pero como intuyo que puedo hacer muchas cosas desde Twitter, me hago ejercicios prácticos. El domingo por la tarde, por ejemplo, desde el salón de mi casa y con varias pantallas, televisiones francesas y tal, pues cubrí la velada electoral, que llaman ellos, la soirée, ¿no? Pues digamos los resultados y todas sus consecuencias, ¿no? Con aquel seísmo electoral que supuso el Frente Nacional. Permitidme que os voy a enseñar porque yo creo que sí se puede hacer. Se puede hacer periodismo desde Twitter y periodismo de contexto. Al menos yo lo estoy intentando. Yo no sé si realmente es bueno, pero aquel día, por ejemplo, yo recogí los sonidos a pie de urna que dieron las televisiones francesas en el momento en que se produjeron. No sé si voy a poder conectarme a Internet. Es que siempre prefiero enseñar las cosas que contarlas, igual es más. Será más sencillo, ¿no? Ese día fue una especie de alternancia de género, ¿no? Por un lado fue un minuto en el que íbamos recogiendo un poco los resultados primero de las encuestas a pie de urna, a partir de las 11 de la noche con el Ministerio. Esto se va a ver. Bueno. Claro. No miréis que la verdad. No miren, por favor. Ay, no me acordaré ahora de la clave, que la cambié el otro día. Son tantas claves. ¿Y cuál era la clave de esto ahora? Es que la cambié el otro día. No me voy a acordar, creo que es mindfulness. No sé si es Bueno, creo que lo voy a contar, porque si no voy a retrasaros mucho. Mira, no. Ay, no es. Que no me acuerdo cuál era. Que el otro día me sacó Twitter y la cambié. Bueno, no, paso, os lo cuento mejor. Me había hecho unos apuntes. Hice un minuto a minuto desde Twitter con los resultados de la encuesta a pie de urna, por un lado,
y después los resultados oficiales cuando empezaron a salir a las 11. Después empecé a recoger también, escuchando las reacciones en las cadenas, iba haciendo pantallazos de las reacciones de los partidos políticos. Cuando salió Marine Le Pen, lo que hice fue un minuto a minuto de su declaración en tiempo real. Es decir, iba escuchando a Marine Le Pen diciendo esta Asamblea Nacional no representa a los franceses, hice un pantallazo, iba haciendo tweets con todo el minuto a minuto. Después de aquello, empecé a escuchar a los analistas políticos de las televisiones los primeros comentarios. Hice mis propios comentarios. Recogí como contexto un post que yo había hecho en mi blog que se llamaba cómo hacer del Frente Nacional un partido como otro cualquiera en 5 cómodos pasos. Y lo tuiteé en ese momento. Y después recogí las portadas de los periódicos. Al día siguiente recogí el editorial de los principales periódicos, o al menos los extractos más importantes. Y enlacé también a los reportajes que el Instituto Nacional de Archivo Audiovisual francés tenía colgado, que son reportajes del año 2002, cuando se produjo en Francia una situación parecida. Es decir, acordaros unas elecciones presidenciales en las que en primera vuelta gana Jean-Marie Le Pen, líder del Frente Nacional, y gana Jacques Chirac. En ese momento se activó lo que llama el Frente Republicano, que es lo que ahora no se ha activado, y por eso nos encontramos donde nos encontramos, y digamos que hubo todo un movimiento, primero civil, de protestas en la calle, que partió sobre todo de los estudiantes, de los liceos franceses, manifestaciones en la calle y después una llamada al voto republicano. Es decir, todos, aunque sea tapando la nariz, para que les resultaba muy difícil, votamos a Jacques Chirac para poner un freno al Frente Nacional. Sobre eso había reportajes. Y estaban en Internet. Yo lo que hice fue recogerlos y contar, iba contando en tweet, esto pasó en una situación parecida, la reacción fue esta. Y estos son los vídeos de ese momento. Es posible el contexto en Twitter, simplemente hay que buscarlo, o sea, hay que buscar la forma de poder contarlo, pero existe la posibilidad de hacerlo, yo lo creo, o sea, que siento no haberme acordado de la contraseña, si no enseñaría un poquito el trabajo, pero bueno. Sí. Patricia tenía una pregunta. Sí, bueno, que yo creo que es interesantísimo todo lo que se ha hablado y hay muchas palabras que creo que se han puesto aquí sobre la mesa, como gestionar, jerarquizar, contextualizar, interpretar. Teníamos el ejemplo de Wikileaks. Joaquín ayer decía que el meollo es que la sociedad está cambiando y estamos dando respuesta a una nueva forma de vivir. Porque yo creo que el papel del periodista sigue siendo muy importante. Su compromiso para defender la democracia y defender el lenguaje. Estamos en un lugar que es la cuna del español. A mí me emociona estar aquí porque ahora hay 500 millones de hispanohablantes en el planeta y es delicioso escuchar todos los acentos distintos que tenemos todos, igual en España, y yo pienso que eso lo tenemos que defender, ¿no? Y el hecho de que un lenguaje sea coloquial no significa que tengamos que destrozar nuestro idioma, y pienso que tenemos que huir de los anglicismos, de los galicismos, y yo creo que a través de las redes sociales se puede enriquecer nuestro idioma. Pienso que estamos inventando el lenguaje multimedia y que todas estas palabras que están en la mesa pueden servirnos para desarrollarlas. Y por último quiero decir que ahora cualquier persona puede ser un reportero en cualquier punto del planeta, ¿no? Si alguien de repente presencia un accidente muy grave, lo vimos recientemente, bueno, hace unos meses con el accidente de Santiago de Compostela, del AVE, pues subieron muchísimas fotos, hubo muchos testimonios que fueron los que se recogieron al principio, antes de que llegaran los verdaderos, comillas, reporteros, ¿no? ¿Y en dónde se diferencia ese reportero espontáneo que en un momento dado es el primero que está dando la crónica, porque a lo mejor es un pasajero que iba en el tren y sobrevivió, al profesional? Pues porque el profesional está dotado de un criterio para contextualizar, interpretar y saber contar la historia. Es lo único que quiero decir. Gracias. Claro, que no hay que perder nunca la esencia de lo que es el periodismo, independientemente del soporte en el que se ejerza, ¿no? Digamos que sería un poco la conclusión, ¿no? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Yo quería añadir simplemente, por lo que decía, en lo que yo le di a Unamuno cuando hablaba del peligro de la invasión extranjera, él dice que en realidad no hay que luchar contra esto, ¿eh? Viene a decir que es una ficción, que no estamos perdiendo nada. Fijaos que Pablo ha dicho en varias ocasiones al final del día, que es una cosa que en castellano no se ha dicho nunca, se dice a fin de cuentas. Al final del día es una traducción de at the end of the day.
que es como hablan. Pero bueno, no pasa nada, ya todo el mundo hemos entendido lo que quería decir, ya hemos incorporado ese. Por eso yo insisto en que esto es los usuarios van cambiando y cambia el uso del juguete que es el lenguaje. Y entonces no pasa nada, no hay que conservar ninguna esencia, no hay ningún... Y en cuanto al contexto, que no sé si Carmela lo decía, porque yo he dicho que hace falta en paralelo un trabajo de largo aliento. Claro, tú podías enlazar a cosas de largo aliento porque las conocías, porque las habías trabajado, porque has estado allí viviendo. Es decir, el problema es a partir de ahora cuando gente... Es imposible, ¿no?, que exista un individuo así, pero que empiece de cero, por así decirlo, y que solo se informe en Twitter y con determinado tipo de personas. Yo sigo viendo que hace falta una educación integral en las escuelas, con libros, me da igual, en papel, en internet. Hace falta gente curiosa, preparada y que toque muchas teclas. Que sin eso, previo, no se puede disfrutar de toda la potencia de Twitter o de la potencia de internet en general. Yolanda. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Toño. O sea, yo creo que es una cuestión de educación integral, pero vuelvo un poco a lo que comentaba ayer, ¿no? Y es que, a ver, la gente ahora se puede informar a través de Twitter y posiblemente se informan erróneamente. O sea, ellos creen que están informados y no están informados, ¿no? Pero es que antes la gente que no leía el periódico o que solo se informaba a través del telediario posiblemente tampoco estaban informados. Entonces, tenemos un poco esa especie de obsesión, y es lo nuestro, porque es a lo que nos dedicamos, porque la gente esté bien informada, pero me temo que nunca lo vamos a conseguir, o que nunca vamos a conseguir que ellos lo estén de la manera en la que nosotros creemos que lo tienen que estar. O sea, porque al final estamos hablando de gente que es autónoma, que tiene sus vidas y que decide lo que quiere, cómo quiere recibirlo y cuándo quiere recibirlo, ¿no? Y creo que nuestra tarea al final se resume en estar ahí, o sea, hacerlo lo mejor posible para que quien acceda a lo que nosotros estamos ofreciendo al menos tenga una buena información, ¿no? O sea, pero creo que muchas veces intentamos cambiar los hábitos de los lectores o de la gente que tenemos alrededor, y me temo que eso es una entelequia, ¿no? O sea, no lo vamos a conseguir. Gracias, Virginia. Joaquín. Bueno, yo quiero decir también un poco en la respuesta... Bueno, sí, da igual. A unas cosas que planteabas del tema de estilo también, ¿no? Es decir, hablas de Julio Camba y demás. A mí me ha parecido lo que ha presentado Carmela, mejorable sin duda, pero había un gran estilo y una gran transmisión, más allá de contar hechos, en lo que hizo del movimiento del 15M. Ese juego de sonidos, de voces, de imágenes y de sobre todo, bueno, quizá a lo mejor la calidad del tema de las fotos a donde bajaba, pero que realmente a mí me ha parecido un trabajo de composición y de un lenguaje periodístico de estilo. Y por lo tanto, nunca había pensado en eso cuando has hecho, y yo creo que evidentemente, bueno, Julio Camba es Julio Camba, Carmela Ríos es Carmela Ríos, está trabajando ahí, pero ahí ha habido un ejercicio de estilo periodístico que es una cosa muy importante cuando se ejerce el periodismo, ¿no? Bueno, y me ha parecido subrayable a raíz de tu comentario de que efectivamente he visto que en Twitter contaron una cosa con estilo, con lo que es buen estilo de periodista. Que emociona, vamos, digamos. Juan Andrés. Muchas gracias. Pablo ha soltado una perla ahí en medio de su intervención y quería meter el dedo ahí un poco en la llaga. Decía que nuestro trabajo es ocupar la mente de las personas, que suena muy bien, pero me parece una responsabilidad moral tremenda, llenar la mente de las personas, ¿no? Como medios tendemos por la velocidad a producir una gran cantidad de contenido, casi con una carrera contra el tiempo, a veces sin pensar lo que estamos soltando y si vale la pena para llenar la mente de las personas con lo que usamos, ¿no? Con lo que informamos, ¿no? Entonces quería tirar esa pregunta, ¿con qué hay que llenar la mente de las personas, ¿no? En primer lugar, habría que decir que las mentes de las personas no están vacías. Porque por ahí cualquiera podría entender eso, ¿no? Pero yo no pienso eso. Lo que sí creo es que es una forma de, blanquear nuestras intenciones, de ser honestos con lo que... a alguien le da igual si la gente ve o no lo que hace. Acá, realmente. Todos queremos ser los más leídos, los más vistos,
no me parece que esté mal. O sea, no le estoy cantando un himno al rating con eso. Pero lo que creo es que es parte también de nuestro trabajo y de reconciliarnos con algo que no está mal querer ser leído. Y además yo considero que no existen los genios incomprendidos. Es decir, yo no voy a ser buen cronista porque me leen 2. Voy a ser buen cronista si me leen cientos. Me parece que hay que reconciliarse con esa idea, si me permiten, de éxito o de, no sé, de progreso, de resultados, si querés verlo. Me parece que le hace bien a la profesión eso. Y esta idea de ocupar la mente tiene que ver esencialmente con esto, con esta idea de, mirá, a mí me interesa que de la porción de tiempo, de atención que le dedica la gente a las noticias, sí, a mí me interesa que se la dediquen a Infobae, no me interesa que se la dediquen a 20 Minutos, a El Diario, a CNN, honestamente. A ustedes no, a ustedes se ponen contentos cuando vienen a Infobae. Pero me parece que es una competencia entre amigos y muy sana, y creo que además eso nos hace prestarnos atención a lo que está haciendo el otro. Todo lo contrario. O sea, me parece súper enriquecedor eso. Y creo además que es una competencia en la que no estamos solos, porque los políticos están intentando esto, los contenidos audiovisuales, todas las formas de entretenimiento. Yo no lo veo como algo malo, me parece que es una... que aparte es una competencia que nos hace falta, porque eso también tiene que ver con cosas que no vienen a la mesa, pero sí que son importantes para nuestra profesión, como los modelos de negocio y esas cosas. Digo, a mí me interesa que se pueda vivir del periodismo. Y creo que no tenemos que perder de vista eso. Enrique, ¿quería apuntar también algo? Sí, no, quería hacer un matiz porque como me he acelerado en el final del discurso, a lo mejor hay una cosa que no he explicado bien o que no me he expresado bien. Cuando yo he hablado cuando he defendido el lenguaje coloquial que se utiliza en los medios sociales, por supuesto que no estoy defendiendo el mal uso del lenguaje, no estoy defendiendo las faltas de ortografía ni las faltas de ninguna manera. Lo que digo es, expresarse bien es muy difícil. Bueno, mejor dicho, expresarse ya es difícil, expresarse bien es más difícil, y expresarse bien por escrito es muchísimo más difícil. Entonces, es decir, yo no soy mi abuela, pero yo oigo frases que dicen, ¿qué mal escribe ahora la gente? Y yo digo, yo no sé si la gente escribía antes igual de mal, la diferencia es que antes no les leíamos, y ahora sí. O sea, es decir, no lo sé, de verdad, yo no puedo preguntarle a alguien cómo se escribía en los años 50, porque puedo leer a los que sabían escribir, es decir, a los que alguien les había permitido escribir. Entonces, hago ese pequeño matiz, es decir, defiendo la evolución del lenguaje hacia el lenguaje coloquial, los neologismos, si lo queremos llamar así, las nuevas maneras de expresarse, y lo defiendo de una manera muy, muy, muy abierta, es decir, porque si no, probablemente un romano vendría ahora mismo diciendo qué mal hablan ustedes el latín. No les entiendo, o sea, ¿cómo están hablando ustedes? Entonces yo creo que esas evoluciones no tienen per se que ser malas, ¿vale? Digo porque creo que me he expresado fatal y prefería hacer el matiz. Antes la gente se expresaba mejor. Si no hay más preguntas, para cerrar, a mí me gustaría haceros una pregunta a todos, la misma pregunta a todos, y se responde con una sola palabra de las dos opciones que os voy a dar. Yo veo cierta... con todas vuestras exposiciones, también un poquito con lo que se habló ayer, yo veo que hay una cierta tensión en el periodismo, en las redes, entre la creatividad, por una parte, porque puede permitir muchísima creatividad, pero por otro lado también cierto encorsetamiento, a lo mejor provocado pues, por los condicionamientos estos de que te encuentren, que te vean, qué tal. Entonces, si os tuvierais que quedar con una de las dos posibilidades u opciones, creatividad o encorsetamiento, empezando por Carmela, solo, o sea, es una palabra, solo, de las dos. Uf no es una opción. O encorsetamiento, pero ¿en qué sentido encorsetamiento? En el sentido de que te obliguen mucho, por ejemplo, la necesidad esta de que te busquen en los SEOs, que te encuentren fácil y tal, y que te limite, ¿no? las posibilidades de expresión. Yo creo. No, creatividad o encorsetamiento, sería mi pregunta. Yo creo que la creatividad. Perfecto. Creatividad será a corto a medio plazo mucho más rentable también. Creatividad acabará funcionando una buena historia. Pablo. Yo también diría la misma. O sea, pero si nadie va a poner encorsetamiento, yo la voto. No quiero que se quede sola esa palabra. No.
No, yo creatividad también. Lo que pasa es que se puede ser creativo y además cumplir con el SEO. Totalmente, Que eso es lo difícil. totalmente. Muy bien. Es que encorsetamiento tiene un matiz negativo. Yo es que si hay que cumplir el SEO, yo también lo cumplo. O sea, creo que Pero con creatividad. pero igual, con creatividad, igual que antes tenías que encajar el titular en X caracteres en el periódico. O sea, que no... Entonces, estupendo, porque las perspectivas son fantásticas, ¿no? Al fin es la conclusión. Pues muchas gracias a todos. Retomamos en unos minutos.